Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con vosotros un pequeño resumen sobre lo que es el gnosticismo. El tema de los gnósticos que en los últimos años ha ocupado un lugar privilegiado dentro de mi investigación de textos antiguos. Como sabéis, yo pues durante muchos años, más de 25 años, me dediqué muy en cuerpo y alma a la ufología, al fenómeno ovni, desde todas sus vertientes, desde la prehistoria hasta la era moderna. Pero luego empecé a interesarme mucho sobre la interpretación de textos, con lo cual siempre me he considerado, por encima de todo, por encima incluso de la propia ufología, un investigador de textos antiguos, de textos considerados por algunas culturas sagrados. Como os decía, pues dentro de toda esta categoría de textos que quizás los que más he estudiado son los de origen sumerio, tengo que decir que en segundo término, dentro de un orden de interés, considero que los gnósticos, los textos gnósticos han sido para mí muy importantes para entender muchos conceptos. Los textos gnósticos básicamente fueron encontrados en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto. Esos árabes que encontraron estos pergaminos, algunos de ellos pues fueron bastante brutos, por no utilizar otra expresión, porque lo que ellos buscaban eran tesoros, pues oro, collares, piedras preciosas, cosas, digamos, más vinculadas con una riqueza material, pero no sabían, no tenían conocimiento de que aquello tenía un valor importante histórico, y muchos de esos textos, en el momento de ser encontrados, fueron quemados, fueron tirados. Pero bueno, se consiguió un buen número, creo que más de 60 textos oficialmente. Textos que han ofrecido mucha información sobre, por ejemplo, los arcontes, como el Tratado de los Arcontes o el segundo Tratado del Gran Set, por poner un ejemplo, Testamento de Adán, me parece que también se incluye dentro. Hay una gran cantidad de textos gnósticos que nos hablan no solamente de los arcontes, esta especie de entidades que pueden ser capaces de meterse dentro del cuerpo de una persona y provocar posesiones, etcétera, sino también nos hablan de Jesús, nos hablan de apóstoles que dieron datos complementarios sobre la vida de Jesús y el mensaje, adulterado, manipulado por algunos evangelios, y que desgraciadamente todo fue encarado para utilizar la imagen de Jesús como una especie de Mesías Salvador, pero para fundar la religión católica, que es lo que a ellos les interesaba, a estos jerarcas. Podríamos hablar largo y tendido de San Pablo, por ejemplo. San Pablo, que fue uno de los que inicialmente no era católico y de repente fue un giro de 90 grados y bueno, pues empezó a profesar el catolicismo, transformando algunas de las palabras de Jesús. Pero el tema del gnosticismo va mucho más allá de Jesús. Nos habla de que este mundo está dominado y controlado y creado por un ser al que llaman el demiurgo, que es el Yahvé judeo-cristiano. Con afirmaciones como estas no es de extrañar que, lógicamente, la Iglesia Católica se puso las pilas para pues desmontar todas estas concepciones y consideraciones religiosas y esotéricas, que iban en contra de sus fundamentos esenciales, ¿no? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, decir un gnóstico católico es una aberración, no existe. Pero sí existió en los 3 primeros siglos, contando desde el año 0. Siglo I, II y III. En estos 300 años se mimetizó el gnosticismo con el catolicismo. Y efectivamente había un gnosticismo pagano y un gnosticismo católico, por increíble que parezca. Sin embargo, con el tiempo acabó ganándole el pulso por número los católicos contra los gnósticos católicos y contra los gnósticos paganos. Con lo cual acabaron con todos ellos. Los quemaron vivos, los masacraron de las formas más terribles. Muchos siglos después volvieron a aparecer pequeños grupúsculos con ese conocimiento gnóstico. Y por supuesto fueron perseguidos nuevamente. El gnosticismo te decía que la salvación no se encontraba en manos de Jesús, ni de Yahvé, ni de nadie. La salvación dependía de uno mismo, porque de hecho la palabra gnosis viene del griego conocer. Conócete a ti mismo y conocerás el universo entero. Ellos utilizaban todo tipo de rituales, incluso
la toma de algunas sustancias alucinógenas para llegar a alterar la conciencia y poder alcanzar otros estados de conciencia. Pero sobre todo, la base del gnosticismo se basa en la contemplación. Aprender a conocerte a ti mismo y llegar a alcanzar esa luz divina que todos portamos dentro a través de la contemplación. El gnosticismo bebe mucho de fuentes zoroástricas, orientalistas, pero sobre todo platónicas. El Platón griego, efectivamente, que también hablaba de esa capacidad de contemplar la vida y contemplarte a ti mismo para alcanzar tu propia verdad. Solo ese es el camino para la salvación, según la gnosis. Pero como os decía, durante esos 300 años que se había mimetizado el gnosticismo con el catolicismo y luego fue desintegrado, muchos siglos después volvieron a emerger muchos grupúsculos que fueron los encargados de ir diseminando nuevamente el florecimiento de este conocimiento gnóstico. Concretamente en Francia. En Francia es donde oficialmente se viene a decir que se termina con el gnosticismo cuando la Santa Inquisición arrasa con una importante ciudad cátara que fue Montsegur. Concretamente en 1244 la Inquisición capturó a los principales líderes gnósticos cátaros y conjuntamente con más de 200 seguidores gnósticos fueron arrojados a una gran hoguera. Sí, amigos, fueron quemados vivos, abrasados en vida. Aquello debía de ser algo terriblemente espantoso. No tiene nombre lo que hicieron con esta pobre gente. Aquí mismo, en mis tierras, en mi pueblo de Purreig, estuvieron los templarios y estuvieron los cátaros. Los cátaros eran seguidores gnósticos. Aquí mismo discurría el famoso Camí dels bons homes, el camino de los buenos hombres. Aquí también han encontrado calaveras, restos óseos de todas esas matanzas, de todos esos ajusticiamientos, que de justicia no tenía nada. Entonces, llegados a este punto, uno se da cuenta de que, como siempre, el que tiene el poder es el que usurpa al que puede tener la capacidad de hacer dudar al resto del pueblo sobre esa religión o sobre esas concepciones que siempre se necesitan de mediadores para llegar a Dios, ¿no? Los gnósticos, claro, lógicamente te decían que no hacía falta ninguna Biblia, ningún Jesús, ni nada para alcanzar ese autoconocimiento divino que todos portamos dentro. Tanto cátaros como gnósticos eran capaces de permanecer durante un mes o más tiempo dentro de una cueva oscura como parte de la iniciación para alcanzar la gnosis, conocerse. Todo era basado, insisto, en esta capacidad de contemplación. Y el gnosticismo también, en cierta manera, da mucha respuesta a la cuestión de la reencarnación, porque lógicamente te está diciendo, cuidado cuando te mueras, porque nos esperan una serie de trampas por parte de estos arcontes, que nos van a tentar a volver otra vez a la materia. De hecho, según la gnosis, la materia es demoníaca. Aquel que queda atrapado, apegado a los placeres y las tentaciones terrenales va a ser condenado siempre a volver una y otra vez a repetir los mismos errores en esta eterna rueda del samsara. Por eso los gnósticos consideraban que lo material no solo era demoníaco, sino ilusorio. El famoso maya, la ilusión. El mal podía adoptar muchas formas y no podías fiarte de las formas. Solo había una verdad y esa verdad no estaba aquí, estaba en lo espiritual, en esa naturaleza divina que portamos dentro, pero que no somos conscientes de ella. A mí me parece alucinante, amigos, os digo la verdad, que el gnosticismo haya sido capaz, con tantos miles de años atrás, reflejar cosas que los investigadores hemos podido aprender a través de diferentes investigadores que han realizado hipnosis para descubrir vidas anteriores o a través de personas que dentro de la casuística ufológica nos hablan de entidades manipuladoras que nos controlan, que nos dominan, que logran tentarnos para hacernos entrar nuevamente en este ciclo y repetir siempre los mismos errores. Con lo cual es de admirar la filosofía gnóstica. Lo admito, admiro esta filosofía. Yo no considero que sea exactamente una religión, porque verdaderamente lo que hace es denunciar que hay un falso Dios que ha usurpado la verdadera esencia de otro que es el auténtico, sino que
lógicamente no se puede darle una connotación religiosa a una filosofía que te está diciendo que Dios está en ti y que debes buscarlo dentro de ti mismo. Con lo cual no estoy muy de acuerdo en considerar la gnosis como una religión, más bien como una filosofía. Filosofía de vida. Son muchos los textos que en los próximos vídeos os voy a intentar transmitir. Son muchísimos los textos que ofrecen datos alucinantes sobre estas concepciones universales, sobre las leyes cósmicas y sobre estas fuerzas también diabólicas que rigen la humanidad. Y que por supuesto ya se avanzaban estos textos al considerar que estamos en una granja humana, de la que se alimentan de nosotros una gran variedad y categoría de seres. Vamos a dejar aquí el tema. Hemos hecho hoy una especie de introducción sobre lo que es verdaderamente el verdadero sentido de la gnosis, del gnosticismo. Otra cosa, no confundir con agnóstico o agnosticismo, que eso es otra cosa diferente. El agnosticismo, sin llegar a negar la posible existencia de Dios, es más una corriente de pensamiento que dice que es inaccesible llegar a alcanzar esta inteligencia superior o estas leyes cósmicas que están más allá de nuestros parámetros, que es algo inalcanzable. Eso sería el agnosticismo. Tiene una visión mucho más escéptica, pero no es exactamente negacionista. Es decir, uno puede ser agnóstico sin negar la posible existencia de Dios, pero ellos lo ven como algo inaccesible. No confundir. El gnosticismo no tiene nada que ver con el agnosticismo. Una vez dicho esto, amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y vamos a intentar, por supuesto, ir arrojando luz sobre estos misteriosos textos que se encontraron en el Nag Hammadi, que constituye aún a día de hoy una fuente inmensa de datos que nos ayudan a entender mucho mejor este universo en el que vivimos. Un abrazo para todos y nos vemos en próximos trabajos. Chao.